Hola hermanos, Dios los bendiga. Continuamos el estudio a la carta que el apóstol Pablo escribe a Tito, la cual Dios inspiró para que podamos seguir aprendiendo cómo debemos conducirnos, entre otras cosas. Seguimos con la serie de requisitos para los pastores. Creo que este tema nos compete por dos cosas básicamente. Primero, es necesario que aprendamos a identificar a qué hermanos Dios les permite pastorear una iglesia. Y en segundo lugar, no debemos olvidar que estas características definen a un cristiano maduro. Por ende, debemos anhelar crecer en este sentido. Hoy vamos a ver no dado al vino. Hace 15 días atrás vimos no iracundo, y tanto no iracundo como no dado al vino nos hablan de que un cristiano maduro no debe ser controlado por estas cosas, ni por la ira, ni por el vino. Y la pregunta que surge es, ¿acaso Pablo está prohibiendo cualquier tipo de bebida alcohólica? Por supuesto que no, es la respuesta. De lo contrario, no hubiera recomendado a Timoteo tomar vino en vez de agua cuando le escribe la primera carta en el capítulo número 5, versículo 23. Desconocemos qué tanto daño le hacía el agua a Timoteo. Lo cierto es que frecuentemente se encontraba enfermo. Y el consejo de Pablo para cuidar la salud de Timoteo fue: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Ahora en el capítulo número 1 de Tito, que es la carta que estamos estudiando, versículo 7, Pablo dice: no dado al vino. Un consejo que apunta no solo a cuidar la salud, porque sabemos que el alcohol en un grado máximo nos puede llevar incluso hasta la muerte, sino que también apunta a guardar el testimonio para que podamos ser irreprensibles como cristianos, como personas que profesamos a Dios, ¿no? Un cristiano amante del alcohol, un cristiano que no logra controlar esa área, ¿no? Es un cristiano inmaduro que aún no tiene dominio propio y por ende no puede pastorear una iglesia. Ese es el contexto en el cual estamos estudiando. Podemos ver a lo largo de la Biblia que Dios descalifica las borracheras, la embriaguez. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 23 nos habla claramente del vino. Nos dice acerca de este que nos lleva al dolor, a hablar perversidades, a hablar disparates, dice la Nueva Traducción Viviente, a estar mareados, y termina diciendo el versículo 35 que nos lleva a enviciarnos, ¿no? Pablo dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo número 5, versículo 18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Esto significa que quienes se emborrachan pierden el control, no tienen dominio de nada de lo que dicen ni de lo que hacen tampoco. Si unimos el consejo de Pablo que le deja a Tito con el que le deja a la iglesia de Éfeso cuando dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, podríamos resumir este consejo en el siguiente: no dejen que los controle el vino, sino déjense controlar por el Espíritu Santo. Sé que cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, hay quienes piensan que tiene que ver con sacudir violentamente el cuerpo, con tirarse al piso, con llorar, con temblar y todas esas cosas. Ahora, lo que veo en la Biblia es que la llenura del Espíritu Santo produce en nosotros lo siguiente. Continuando leyendo Efesios capítulo 5, vemos en el versículo número 20 que dice: dar gracias a Dios en el nombre de Jesús siempre, ¿no? Y la llenura del Espíritu Santo provoca en principio esto: un corazón agradecido, un constante agradecimiento a nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo. También provoca la llenura del Espíritu Santo y nos da el poder, a las mujeres les da el poder de estar sujetas a sus maridos como Dios aconseja. A los maridos, la llenura del Espíritu Santo, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres.
La llenura del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, les da la capacidad a los hombres de amar como Dios amó a la iglesia, a sus mujeres. En el capítulo número 6 de la carta a Efesios también dice: hijos, obedeced a vuestros padres, en el versículo número 1. En el versículo número 4 dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En el versículo número 5, siervos, obedeced a vuestros amos. En el versículo número 9, vosotros amos, dejen las amenazas. Estas son las cosas que suceden cuando uno es lleno del Espíritu Santo. Este nos controla y nos da el poder para cumplir lo que Dios nos pide que hagamos. Honestamente, hermanos, me cuesta creer que la manifestación del Espíritu Santo es temblar, gritar, tirarse al piso, por el simple hecho de que no lo encuentro en las Escrituras como manifestaciones del Espíritu. Muy bien, ahora sabemos que no debemos embriagarnos, que no podemos dejar que el alcohol nos domine, y estamos siendo desafiados a ser llenos del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿cómo hacerlo? ¿Cómo puedo lograr la llenura del Espíritu Santo? Bueno, Colosenses nos arroja un poco de luz en este sentido. Capítulo 3, versículo 16 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y este pasaje nos enseña que cuando somos llenos del Espíritu Santo y cuando la palabra de Cristo mora en abundancia, abundantemente en nosotros, suceden las mismas cosas. Me gustaría que agarren sus Biblias, que vayan al capítulo 5 de Efesios y al capítulo 3 de Colosenses y puedan ver cómo la llenura del Espíritu Santo es igual a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y produce en nosotros las mismas acciones. Colosenses capítulo 3, versículo 18: casadas, estén sujetas a vuestros maridos. Versículo 19: maridos, amad a vuestras mujeres. Versículo 20: hijos, obedeced a vuestros padres. Versículo 21: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Versículo 22: siervos, obedeced a vuestros amos en todo, etc. La llenura del Espíritu Santo y que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros producen las mismas acciones. La conclusión es la siguiente: animarnos a que no permitamos que el alcohol nos seduzca, a los que tienen esa debilidad. No se llenen de alcohol, más bien llénense de la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo nos complete para que podamos vivir una vida espiritual que agrada a Dios. No dados al vino es el tema de hoy. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Nos vemos en el próximo video.